Bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas las personas que estáis aquí, que nos acompañáis hoy presencialmente y, como no, las personas que os conectáis desde distintos lugares, no solo de España, sino también desde otros continentes, ¿no? Sobre todo en América Latina, que nos consta que nos vais siguiendo mes a mes. Bueno, ya sabéis que este año el ciclo de conferencias es acercarnos a las diferentes fuentes de espiritualidad que tiene la vida, el mundo cristiano, que a veces se han olvidado y se han buscado, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Pues otras espiritualidades, otras fuentes que pueden ser muy válidas, pero aquí nos decidimos por rescatar esos orígenes que nos son propios y especialmente intentar actualizar lo que fueron aportando las diferentes órdenes religiosas. Hasta ahora, voy a recopilar un poco, tratamos a San Agustín, a San Benito, a San Francisco de Asís, y hoy nos toca acercarnos a la figura de Santo Domingo de Guzmán. Es de estas órdenes, ¿no? que las englobamos en lo que decimos las órdenes mendicantes del siglo XIII. Pero a mí me gustaría, y hoy estoy contenta de poder hablar de bueno, yo no, ya nos van a hablar, ¿no? Por Lucía Caram, de Santo Domingo de Guzmán, porque lo tenemos como el fundador y el impulsor, ¿no? de la orden de los predicadores, y parece ser, podemos tener la idea de que se quedan ahí, en la oración, en el estudio de la palabra, ¿no? En la predicación. Pero claro, quien se acerca a la palabra, quien la ora, quien la medita, la palabra en mayúsculas, ¿no? Pues no puede quedarse solo en eso, en predicarla de palabra, en hacer teología, sino que quien como decía, quien la saborea se siente movido a alguna cosa más. La orden dominica, de los dominicos y dominicas, es una orden eminentemente apostólica. ¿Qué quiere decir con eso? Que no solo predican con la palabra, ¿no? Sino que su vida apostólica es no tanto lo que hacen, sino lo que son. Y lo que intentan ser, quien se alimenta de la palabra de vida, lo que intenta es que su vida sea también palabra de vida para otros. Para mí, descubrir una dimensión de Santo Domingo también, que para mí era desconocida, esa vertiente más social, viene de que su espiritualidad es, como dice algún dominico, es una espiritualidad de ojos abiertos. Quien tiene los ojos abiertos y quiere ver, ve. Santo Domingo dicen que mandaba a sus frailes a las ciudades, allí donde se movían las cosas nuevas, llegaban las novedades, los cambios, pero ahí también llegaban los nuevos pobres. Con lo cual, quien quería ver se sentía movido a hacer alguna cosa. Santo Domingo, un hombre de estudio, un intelectual, cargado de libros, pero más que los libros amaba a las personas. Y en un momento determinado, es así, pero por lo que he leído, fue capaz de vender sus libros para ayudar a los pobres. Pues bien, esa espiritualidad de ojos abiertos que encuentra su origen en el amor y en la compasión, porque quien es contemplativo no puede no ser compasivo, pues bien, esa espiritualidad, esa fuente, ese manantial, a su vez tiene también una palabra de esperanza para la gente, no solo en la gente del tiempo de domingo, sino también, y eso es lo que deseamos, escuchar hoy a la persona que nos acompaña, una dominica que necesita poca presentación porque es una mujer que, enamorada de Jesús, desde que se sintió movida justamente por tener esa mirada, esos ojos abiertos, ¿no? A la realidad de su mundo en ese momento en Argentina, de donde ella es originaria, de Tucumán, pues a ella ya se preguntaba allí, ¿por qué no nos podemos amar? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué unos nacen con tanto, otros tan poco? Bueno, quien se deja interpelar no puede quedarse de brazos cruzados. Y eso es lo que hemos descubierto también adentrándonos en Santo Domingo de Guzmán. Toda una vertiente de estudio, toda una vertiente de oración, una vertiente de teología, pero es que la teología, el lugar de la teología también es la ciudad, es el mundo. Y esa es una palabra que muchas veces repite Sor Lucía Caram. Mi claustro es el mundo, porque es ahí donde encontramos realmente la razón de ser
de nuestro ser cristianos y, en su caso, de su vocación. Lucía Caram es una mujer, como os digo, religiosa dominica, enamorada de Jesús, una mujer de coraje, de determinación, que se deja interpelar, conocedora de la palabra, su palabra muchas veces incomoda, pero eso es muy dominicano también, sino de qué serviría, ¿verdad? Comprometerse con la palabra y luego que no tuviera una respuesta en nuestro mundo. Ella desea ser buena noticia, es que la palabra es siempre buena y nueva. Por eso también la orden dominicana, con el paso de los siglos, no ha sido una orden, dijéramos, como no sé, que se moviera en la rutina, ¿no? En la rutina. Ha sido portadora de mucha novedad y de pensamiento nuevo y actual. Es también la orden dominicana, y en eso también Sor Lucía es un claro ejemplo. La vida en comunidad es otro de los puntales, ¿no? ¿Qué seríamos sin los otros? Con el otro y en el otro es cuando descubrimos y vemos a Dios, pero no solo en la comunidad de religiosas, ¿no? Que es ahí donde aprendemos a amar, que es ese acto inseparable de aquel que se siente movido por el misterio de Dios, ¿no? Esa comunidad que se extiende más allá de la comunidad en la que viven los religiosos o las religiosas dominicas. Se abren al mundo para llevar ahí también esa palabra. De Sor Lucía Caram conocemos muchos aspectos. Aquí en Cataluña, pues bueno, ella es impulsora de la Fundación del Convent de Santa Clara, en una población cercana a Barcelona, en Manresa, que nació gracias al impulso de la Plataforma Ciudadana de Solidaridad en el 2009. Y desde entonces llevan haciendo muchísimas actividades, llevan a cabo muchas iniciativas para acoger, ayudar, acompañar a personas altamente vulnerables, sean familias, sean personas migradas, sean personas reclusas, en fin, a todo tipo de personas. Promueven un banco de alimentos. Podéis, no os lo voy a explicar todo yo, podéis conectaros a la página web Fundación Convent de Santa Clara, porque veréis el gran trabajo que hacen. Pero es que además no se quedan allí. Sor Lucía, ante las injusticias de nuestro mundo, no puede callar, pero no solo no calla, sino que se mueve, como os decía, ¿no? Y desde que estalló la guerra en Ucrania, desde hace 2 años, ella no ha parado de ir y venir abriendo corredores humanitarios en ese país, promoviendo y moviendo, y aquí también llamando, clamando desde nuestro país a que la gente se mueva, ayude. Y ha hecho no sé cuántos viajes. Sor Lucía, bienvenida. Gracias. Bienvenida y gracias por estar aquí. No sé cuántos viajes lleva. 22. 22 viajes en 2 años, o sea, 24 meses de guerra, lamentablemente, y 22 viajes. Podéis imaginaros lo que se ha llegado a hacer en esos 22 viajes, llevando gente para allá, llevando recursos, ambulancias, abriendo allá un hospital de campaña, a punto de abrir otro segundo, pero también trayendo gente para acá, gente enferma, gente enfermos de cáncer, a familias que viven unos aquí, otros allá. O sea, están haciendo un trabajo impresionante. Sor Lucía también escribe, es autora de diversos libros, y el último, precisamente vinculado a esta realidad y esta vivencia que ha tenido con estos viajes a Ucrania, se titula Invitados a reconstruir Ucrania, la guerra y la compasión. Pues bien, yo no me voy a alargar, os dejo con Sor Lucía Caram, a quien agradecemos que haya venido, se haya desplazado expresamente desde Manresa hasta aquí, para que nos explique por qué se apuntó a la orden dominicana, qué significó para ella descubrir la orden de los predicadores, seguir el ejemplo de Santo Domingo, pero sobre todo, qué actualización, ¿no?, tiene hoy el mensaje de Domingo, no solo para la orden dominicana, sino también para los hombres y mujeres de nuestra sociedad, porque los retos que tenemos delante son muy grandes. Gracias, Lucía, por estar aquí. Muchas gracias a ti. Gracias por... Ya casi está hecha la charla. O sea que... No, ¿qué va? Muy bien. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Nada, buenas tardes y gracias porque
reflexionar sobre la figura de Domingo, Fray Domingo, y los orígenes de la orden, y sobre lo que nos ha nutrido o que ha sido una fuente de inspiración y de vocación también. Es como que en el día a día uno le dedica tiempo a la oración, el tiempo a la vida comunitaria, pero hace mucho tiempo que estuve durante mucho tiempo dando clases sobre carisma, pero ahora hace muchos años que al carisma intento vivirlo, pero no predicarlo tanto. Ya no doy clases, no tengo tiempo, pero sin duda el hecho de acercarme cada vez más a las fuentes y de haber estado tan identificada eh, con el carisma y viviéndolo, es lo que ha puesto en movimiento la realidad que estamos viviendo como comunidad dominicana, como una realidad de discernimiento carismático que se está abriendo dentro de la orden y que la orden no termina de ver tampoco. Y que la orden no termina de ver tampoco. Y ahora os lo explicaré un poco por qué. Porque eh, el espíritu es inquieto y cuando uno entiende que Domingo fue inspirado por el espíritu y cuando uno le contempla a él, de hecho sabemos más de Santo Domingo de su oración que de su predicación. A mí me gustaba siempre el hecho de preguntar de esa oración, ¿no? ¿Cómo oras, Padre Domingo, ¿no? ¿Cuál es el secreto de tu intimidad con Dios, ¿no? Porque los frailes lo espiaban cuando oraba y él en su oración repetía siempre, Dios mío, misericordia mía, ¿qué será de los pecadores? ¿No? Hoy no diríamos de los pecadores, tírate abajo, pero bueno, para la preocupación, ¿qué será de la...? Y el gran descubrimiento que hice yo estudiando al carisma y siguiendo a Domingo y escrutándolo a Domingo, fue descubrir que el espíritu que animaba a Domingo es el mismo espíritu que animaba a Jesús. El mismo. El Espíritu Santo. El mismo espíritu que cubrió con su sombra a María. Y el mismo espíritu que se nos dio en el bautismo y que nos anima a nosotros. No es otro espíritu diferente. Con lo cual, es entrar en la dinámica para vivir al aire del espíritu. Y no para hacer lo mismo que hizo Domingo en su tiempo, sino la pregunta es, ¿qué es lo que haría hoy Domingo, animado por este espíritu, en esta realidad que tenemos hoy? Entonces yo me he querido hacer como un esquema para no... Ahora estoy un poco más dispersa porque estoy más centrada en el tema de la pobreza y en el tema de la violencia y en el tema de la guerra, ¿no? Pero he querido un poco dejar claro, hacer un poco de reconocimiento, de recorrido histórico para que entendamos y después unos puntos esenciales de qué es lo que Domingo interpreta y cuál es el movimiento que nos está animando también a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Domingo nace en Caleruega en el año más o menos 1170-74. Es educado en su adolescencia por un tío arcipreste en Gumiel de Izán y cuando termina esta formación con su tío arcipreste, se va a Palencia. Allá estudiaría el trivium y el quadrivium, estudiaría filosofía y las humanidades y después la teología. Y esto es un momento crucial en su vida, ¿no? El tiempo que él está en Caleruega, en la orden se le tiene mucho cariño a su madre, a la Beata Juana, que hay toda una tradición de acogida de los más pobres. Tiene dos hermanos, Antonio y el Beato Manés, pero es poco lo que se sabe también de su infancia. Sí creo que hay un momento muy importante en su vida y yo creo que esto es lo que imprime el carácter en la orden. Es él como estudiante, como hombre inquieto, se va a Palencia, está estudiando y mientras está estudiando, un hombre contemplativo, acostumbrado a aquellas extensiones de Castilla, de una madre piadosa, de la que había recibido la fe, del acompañamiento y la inquietud hacia el sacerdocio en el acompañamiento a través de su tío, en Palencia hay una hambruna. Y esto conmueve
y sacude el claustro en el que estaba viviendo él y en el que estaba estudiando, dedicado al estudio y dedicado a la contemplación. El título que he querido darle a la charla esta es una de las fuentes de inspiración también en este momento, ¿no? Hay una gran hambruna en este momento y Domingo, que estudiaba, los libros eran los pergaminos estos, era toda su riqueza la que podía tener un estudiante. Él toma contacto con la realidad, sale a la calle, se encuentra con la realidad que está viviendo y él dice, no puedo estudiar sobre pieles muertas, mientras mis hermanos, pieles vivas, se están muriendo de hambre. Entonces lo que hace, vende sus libros, que es de lo que sustentaba el estudio y lo que él estaba haciendo allá, que era esencial, donde él leía, y funda lo que se dice como una almoina para ayudar a los más pobres. El prior de la catedral de Osma, Diego de Acebes, que después será su obispo, conmovido por el gesto de este joven, lo ficha para el cabildo. Se ordena, va al cabildo y vive en el cabildo una vida prácticamente monástica, animado por la regla que tenían en el cabildo y que era la regla de San Agustín. Una regla en la que es la regla que en la orden, después cuando Santo Domingo la asume, tenemos el libro de las Constituciones, pero lo primero que está es la regla de San Agustín. Y que tiene un principio en el que dice, hermano, lo primero para lo que os habéis convocado en comunidad es para tener un solo corazón y una sola alma en Dios. Esta es la regla de San Agustín y esto es lo que marca el estilo de vida y la inquietud de este joven inquieto que vende los libros, las pieles muertas, porque no puede soportar el clamor de las pieles vivas, sus hermanos que se mueren de hambre. Y en el silencio del claustro de Osma está dedicado a la contemplación y seguramente también a atender un poco toda esta inclinación social que empezaba a despertarse en él. Y viene su obispo, Diego de Acebes, el prior, lo hacen obispo, y el rey Alfonso VIII de Castilla le encarga a su obispo ir a las Marcas para buscar una novia para su hijo Fernando. Entonces, Diego de Acebes llama al alumno más aventajado que tenía, a Domingo, para que lo acompañe a las Marcas a ir a buscar a la princesa. Los viajes eran muy largos. Domingo tiene en el corazón el clamor de los más pobres y resuena con mucha fuerza la palabra contemplada, la palabra orada en el silencio del claustro. Cuando pasa por el sur de Francia, Domingo se encuentra con la realidad del catarismo. Los grandes perdedores de la historia son los cátaros, o sea, los albigenses. Y él ve lo que estaba haciendo, entre comillas, la herejía que decía, pero también ve el contraste de la iglesia. De esto vamos a hablar. ¿Qué pasa? Él va en esta misión con el obispo Diego, ve lo que está pasando y ve cómo predican los legados pontificios. En ese momento la palabra de Dios estaba secuestrada. La estudiaban los que estudiaban la Sagrada Teología, pero la palabra de Dios no estaba entregada al pueblo. La palabra de Dios era una palabra que estaba custodiada porque, primero porque era difícil acceder, pero también porque tenías que saberla interpretar. Este era cuando Domingo va a buscar a la princesa y cuando están volviendo, se ve que la princesa muere y se quedan en el sur de Francia. Diego se queda una temporada con él, pero Domingo decide ya no volver al cabildo de Osma y Diego tiene que volver a la diócesis a hacerse cargo, ¿no? La misión diplomática podemos decir que fracasa o se queda a mitad a causa de la muerte, pero Domingo se queda en la región de Toulouse, entra en contacto directo con el catarismo, con la herejía albigense y tiene un gran choque en su corazón. Él se pregunta por una parte ahí en esta realidad,
ve que los cátaros tienen toda una formación, el cuerpo es malo, el cuerpo es la cárcel del alma, el cuerpo hay que castigarlo, pero por otra parte estos hombres y mujeres buenos que predicaban el evangelio y que bebían el evangelio y que lo querían vivir, tenían esta distorsión, como si dijéramos, pero eran hombres que convencían a la gente y que arrasaban a las multitudes. Los legados pontificios querían imponer la palabra por la fuerza y los cátaros vivían animados por la fuerza de la. Entonces, faltaba el tema de lo de la formación y de poder descubrir que el evangelio era buena noticia y que con la figura de Jesús había empezado una nueva era, pero eran pobres, eran auténticos, vivían en austeridad absoluta, mendigaban el pan, iban por las casas y la gente les creía. Entonces, Domingo, cuando con esta inquietud de que la pobreza le hace mal, de que el evangelio te moviliza, de que la palabra es la que te moviliza y es la fuerza de la palabra y no la palabra por la fuerza, tiene el momento, podríamos decir, de su nueva experiencia fundante. Y entonces cuando se encuentra con los legados pontificios que venían en sus caballos, acompañados con los monjes, los legados pontificios venían acompañados de monjes, fundamentalmente cistercienses, a hacer las grandes misiones, y a los que no creían, pues era la violencia que sabemos que había en aquel momento, ¿no? Entonces él, cuando se encuentra y empiezan a dialogar, él les dice, no, no es así como tenemos que predicar. Con los pies descalzos salgamos a predicar. No es con la fuerza y con la prepotencia, por más encomienda papal que tengan, que se va a imponer o a anunciar el evangelio, sino es viviendo la pobreza y la austeridad como quería Jesús. Domingo, ¿qué hace? El convencimiento que él tiene, la forma de predicar, el diálogo que entabla con los cátaros, no es como nos lo habían presentado. Después sí, hay todo un movimiento inquisitorial por parte de los dominicos, pero cuando todo esto pasa y cuando ruedan tantas cabezas, Santo Domingo ya había muerto, era imposible que él hubiera participado de estas matanzas de los cátaros, fundamentalmente porque cuando él empieza a predicar, cuando su obispo Diego vuelve y él se queda, y poco a poco los legados pontificios y los monjes que lo acompañaban, que creían en su proyecto, deciden volver a la comunidad del claustro, lo dejan solo ¿con quién? Con un grupo de mujeres cátaras que eran las que se habían convencido de su mensaje y no podían volver con sus familias porque no las aceptaban, y Domingo se las encontró, ¿sabes? Entonces el primer monasterio de la Orden de Predicadores es una comunidad de cátaras, una comunidad de cátaras. Una vez tuve un diálogo con mi obispo, me dice, sí, pero cuando él se encuentra con las cátaras se convierten. No, perdone, él se convierte al evangelio. Y juntos hacen una comunidad en la que la predicación echaría a andar. Domingo está con las monjas, con las que serían las primeras monjas, unos 10 años más o menos. Después lo envían al concilio de Letrán, se le empiezan a unir una serie de seguidores, a los que tienen los manda a estudiar a París, empiezan los primeros frailes, se les da una primera casa, Inocencio III Honorio después van regularizando la vida de la orden, él tiene un grupo de frailes, eran muy pocos, después hay un grupo bastante grande, en la Universidad de París surgen muchas vocaciones inspirados por él se va a Bolonia y lo que hace es dispersar a los frailes de dos en dos, porque dice que el trigo amontonado se pudre y que vayan de dos en dos en pobreza a predicar. Esto es a grandes rasgos históricamente, que quería un poco marcarlo para que sepamos que la orden de predicadores no nace con
La orden de predicadores nace con las monjas. Domingo vio en su contacto directo en el sur de Francia la grandeza y la miseria de la iglesia, la grandeza y la miseria de la interpretación del evangelio. Ve muchas virtudes en mucha gente que busca seguir el evangelio, pero también ve el pecado que estaba marcando estructuralmente a la iglesia. Felicísimo Martínez, que es el que habla de la espiritualidad de ojos abiertos, él dice que Domingo encontró allá, en contacto con los legados pontificios y con el estilo de vida de iglesia que había, mucho ritual y poca predicación, muchas liturgias y poca evangelización, mucho boato y demasiado poder político, ausencia de pobreza, ausencia de austeridad, mucha ignorancia y poca doctrina. Nos recuerda algo a la música, de la realidad que muchas veces estamos viviendo a nivel institucional y que vemos cómo hay toda una resistencia en el momento presente cuando hay alguien que quiere imponer o proponer un estilo de vida sencillo como el del Evangelio y surgen grupos radicales que se oponen y quieren rescatar el boato, la pompa, la alianza con el poder, que el pobre le hace mal, que no los quieren ver, que los excluyen, la historia se repite. En contacto con los cátaros, o el contacto con los cátaros y la convivencia con las cátaras, fue decisivo para Domingo. Pudo comprender ahí la tragedia que tenía la iglesia y el pueblo cristiano en el Languedoc, que estaba abandonado totalmente de la mano del clero. ¿Y qué se estaba decantando? ¿Por quién? Por aquellos que llamaban, ¿cómo le llamaban a los cátaros? Los hombres buenos, los buenos hombres, ¿no? Al menos intentaban vivir genuinamente la pobreza evangélica. Domingo vio claro que ahí lo que tenían que hacer era recuperar a la persona y tenía que hacerlo con las mismas armas que utilizaban ellos, viviendo la pobreza, pero la pobreza evangélica. Y ahí Domingo vio y actuó a conciencia. Él comprendió que era necesario abrir los ojos para descubrir todas las semillas de la verdad que lo rodeaban y que era necesario y urgente dialogar también con los que pensaban diferente, porque posiblemente tenían una parte de la verdad que a él le seducía viendo cómo vivían ellas y cómo vivían ellos, y a ellas les seducía la autenticidad de cómo él buscaba la palabra y cómo la anunciaba y era vida, ¿no? Entonces, lo que había de verdad en uno y otro los seduce, los cautiva y los abre al diálogo. Qué difícil que es hablar con aquellos que no son de los nuestros o que no piensan como nosotros, ¿no? Sin duda eran diferentes, ¿no? Pero Domingo, desde la austeridad, desde la pobreza, desde esto de ir con los pies descalzos, sacándote todas las protecciones que tienes, entra en diálogo y entra en diálogo con un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres. Las mujeres cuando somos fundamentalistas somos peor que los hombres. Eso porque estamos convencidos en algo y ellas que habían recibido y que por la forma de ser y por la dominación más que había en ese momento, mucho más difícil para ellas poderse abrir al diálogo y poder dar un paso en aquella realidad, ¿no? La comunidad de las cátaras que había en ese momento eran comunidades que eran centros de predicación. En estas comunidades de cátaras, los cátaros son los que iban a predicar por los pueblos. En ese momento era impensable que la mujer fuera a predicar, pero estaban las comunidades de las cátaras, el padre Lorenzo Galmés lo explica muy bien, eran comunidades donde vivían las perfectas. Había aquellas cátaras que habían alcanzado lo que decían el consolamentum, que era la perfección. Estas comunidades tenían los predicadores itinerantes que preparaban la predicación juntos, los cátaros y las cátaras, los hermanos y las hermanas, y ellos son los que salían a predicar, pero volvían a la comunidad a orar. Y este fue el modelo de la primera comunidad dominicana. Domingo se las encuentra, deciden hacer un proyecto de vida, ellas no pueden volver a sus casas porque no las aceptan, y el primer monasterio es la comunidad de Pruye. Los legados y los monjes lo abandonan y él se encuentra solo con las monjas. Y solo con las monjas se entiende que la vocación claustral, en el claustro, en el monasterio,
en estas casas de predicación no era un fugamundi, no era tampoco un estilo de vida monástica cerrado, sino no era el estilo que proponían desde las monjas del Cister. Él proponía con las hermanas un modelo de encarnación y de inserción dentro del mundo. Sin duda el espíritu se estaba abriendo camino y estaba abriendo camino a la predicación evangélica desde la pobreza en ese momento histórico. Por una parte está en Santo Domingo, después está por otra parte Francisco de Asís. Cuando vas a la Porciúncula hay un cuadro que está muy bien, que está un domingo también tiene un sueño, no sé si se habrán encontrado o no, o es parte de la historia, pero se ve que la iglesia se está cayendo y que de un lado Francisco y del otro lado Domingo están intentando sostenerla. Era el surgimiento de las órdenes mendicantes, ¿no? De aquellos que con la pobreza salen a predicar. En contacto con los hombres y mujeres crucificados, el contacto con los pobres, el contacto con la pobreza y con la pobreza evangélica, hace que Domingo enfoque su contemplación y su predicación en Cristo crucificado. Si nosotros vamos a la iconografía dominicana, como lo dibuja sobre todo también el Fra Angelico, siempre su oración es una oración cristocéntrica y centrada en la figura de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Para Domingo, los hombres y las mujeres crucificados en Palencia, en el sur de Francia, los paganos, que él decía que quería ir a evangelizar a los cumanos, a los infieles, pues para ellos eran todos estos, que eran también incomprendidos y marginados y a los que él creía que se les tenía que anunciar la buena noticia, son los que van generando el fundamento de lo que sería la orden. Y con las primeras hermanas, Domingo entiende que no hay que abandonar a la humanidad para encontrarse con Dios. Todo lo contrario, es necesario adentrarse en la humanidad, tocar las heridas de la humanidad, tocar la vulnerabilidad de la humanidad, porque esto es lo que sedujo a Dios para entrar en nuestra historia, para poder experimentar la fuerza salvífica, el poder salvador de Dios. Esto fue una de las cosas que Domingo seguramente tuvo que instruir a las hermanas, a las primeras cátaras. Dios prepara un pueblo, se enamora de la humanidad, viene a la historia, se encarna, se hace uno de los nuestros, pasa como uno de tantos, se enamora tanto de la humanidad que le cuesta marchar de este mundo. El sermón del mandato que leeremos el Jueves Santo, mi alma está triste, no quiero mandar, no quiero marchar. Nosotros teníamos una monja en casa, 96 años, Orneus. Te estás muriendo, te vas a la casa del Padre, estás contenta, como en la propia casa en ninguna. Cuando llegue, llegue. Se está muy bien en este valle de lágrimas, ¿no? Es la experiencia que tiene Domingo, la experiencia que tiene Jesús. Entonces, el cuerpo no es la cárcel del alma. El cuerpo no hay que castigarlo. No es este dualismo perverso. Este es el diálogo que tiene que entablar Domingo con ellas. Él aprende de la pobreza que viven ellas, pero no es una pobreza en la que tienes que castigar al cuerpo porque el cuerpo es malo. Hay que vivir la encarnación positiva, que es la que se nos manifiesta con toda la fuerza en la encarnación. El espíritu que cubrió con su sombra a María y que la hizo fecunda es el mismo espíritu que cubre con su sombra a Jesús en el Jordán, que lo hace sentirse hijo amado del Padre y que sale a anunciar la buena noticia. Buena noticia a los pobres, abrir las prisiones injustas, a liberar a los que están oprimidos, a abrir los ojos al ciego y a anunciar un año de gracia en medio de las desgracias. Este es el proyecto de Jesús, este es el proyecto de Domingo, porque es el mismo espíritu el que les anima. Y Domingo tiene que entrar en diálogo con estas mujeres. Desde el principio, en la orden, está mal que se diga, ahora porque he ido cambiando, escucharéis, monasterio. Nuestro convento era monasterio de Santa Clara, no, monasterio, aparte decían monasterio de la Nuestra Señora dels Ángeles de Santa Clara, no, es convent de Santa Clara. La Mare de Santa Clara, porque eran las clarisas abans, después veis las dominicas, i pues jo, però no, hem tret la paraula monestir quan van descobrir els orígens de l'ordre. Sant Domènec mai va voler fundar monestirs. Ell volia cases de predicació. El monestir
on estan els solitaris. Monestir, monacus, monos solitaris. Viuen, però no és la comunitat. La vida monástica, el centre no es la comunidad. Hermanos y hermanas, para lo primero, para lo que os habéis reunido, es para vivir en comunidad, teniendo un solo corazón y una sola alma. No son monasterios, son casas de predicación. Es la casa donde se comparte la palabra y donde la palabra quema tanto que se convierte en predicación, pero que se convierte en acción. La contemplación dominicana es contemplación que es contempla acción. Las comunidades, Santo Domingo quiere que estén en el corazón de las ciudades y no en las afueras. Él dice que la luz no se enciende para esconderla, sino que se la pone en lo alto para iluminar a todos los de la casa. La luz se nos da para compartirla. Casas de predicación al servicio de la vida. Desde la experiencia de Dios, las casas de la orden, el proyecto de Domingo es que sean casas abiertas en las que las personas puedan estar disponibles para los hermanos. Abrir las puertas de casa para compartir la palabra. Decía Timothy Ratcliffe, general de los dominicos, hace que la vida se te ponga, decía Timothy, patas para arriba. Porque tú cuando escuchas desde el Evangelio, cuando contemplas, cuando intentas vivir con sentido, todo lo que te entra por los sentidos impacta en tu corazón. Y esto te moviliza y te da un sentido, una orientación. Vivir con sentido, lo que nos entra por los sentidos, y nos da sentido y orientación a nuestra vida. Aquí está la síntesis de eso que nos termina definiendo como orden. Habéis escuchado, a lo mejor, el lema de la orden es el contemplata alistraderes, que es contemplar y dar lo contemplado. Nadie da lo que no tiene, ¿no? ¿Qué es lo que hace Santo Domingo? La fuerza para él era la contemplación de la palabra. Dice que leía fundamentalmente el Evangelio de San Mateo. Exhortaba a los frailes a leer la palabra. Los envió a estudiar la palabra. De los primeros, de los dominicos más referenciales que hemos tenido en la orden como estudiosos, porque siempre cuando se habla de la orden se habla de los dominicos como los intelectuales, los que predican, es Santo Tomás. Dicen que todo buen dominico tiene que citar alguna vez a Santo Tomás. Yo cuando me fui a estudiar teología, cuando entré en el convento, me dijeron que la teología era la fe de los que pensaban. En realidad yo quería estudiar primero filosofía y me decían, filosofía. La filosofía es la ciencia por la cual y te quedarás tal cual. Y te vas a morir de hambre. Todas estas cosas que te dicen siempre tal. Puedes irme al convento y decidí estudiar teología, la fe de los que piensan. ¿Por qué? Porque a mí el Evangelio me cautivaba, el Evangelio me movilizaba y dentro de la estructura eclesial quería encontrar una forma y entender un poco más. Cuando tienes 17, 18 años crees mucho lo que te dicen porque el fuego que te moviliza es grande y yo creo que también es bueno porque tienes que aprender a confiar, pero en definitiva Dios, que es el dueño de nuestra historia, es el que termina empeñándose y llevándote por los caminos que te lleva a través de tu propia cabeza dura, de tus propios frustraciones, fracasos y de lo que sea, para poder... Santo Tomás dice, en un momento dado, cuando ya está terminando de escribir la Suma contra Gentiles, el diálogo, para poder explicar las verdades de la fe, que va razonando, va diciendo, bueno, pues esto parece ser que es así, pero estos serían los inconvenientes para creer, intenta hacer todo un momento de razonamiento y después termina iluminando con unas conclusiones. Santo Tomás, que es el referente y que tiene la base de la teología que estudiamos y de la teología católica, la que me dicen que tenía que aprender y que agradezco mucho haber estudiado, y la teología tomista, pero Santo Tomás, como buen dominico, se dedicaba al estudio, pone las bases en el estudio de la orden, pero se dedicaba a la contemplación.
a la oración silenciosa. Y hay un momento dado en el que Santo Tomás experimenta la bondad de Dios y experimenta quién es Dios. Y él entiende que Dios no es eso que él había escrito. Dios es el más y mejor, el que no tiene nombre porque tiene todos los nombres, el diferente. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Santo Tomás? Quiere quemar toda su obra. Y no lo dejan. Porque él dice, todo eso es paja. Dios es otra cosa. El estudio abre la puerta, abre la mente, la dispone, pero es la oración contemplativa la que fecunda y la que prepara la tierra para que el Espíritu nos haga ver y sentir como ve y como siente Dios. Y Santo Tomás logra verbalizar lo que es el carisma, el contemplata listradere, que define la vida de Domingo, inspirado en el primer convento en el que contemplaban y daban lo contemplado. Y él se hace una pregunta respecto a la figura de Marta y María. En la orden, los monasterios te dicen, nosotros nos dedicamos a la vida de la oración. Y la oración es lo más perfecto. La vida contemplativa es la vida de perfección, Marta y María, ¿no? Nos empeñamos a lo largo de los siglos en separar a Marta y a María. Y Santo Tomás se pregunta, y él dice, ¿qué es más perfecto? ¿Arder o iluminar? Y él dice, lo más perfecto es arder e iluminar, porque para iluminar tienes que arder. Y el que ilumina es irradiar, y esto es la fuerza que te hace ser luz y que te hace la potencia que te da el fuego también para anunciar y para actuar. Contemplata y contemplata listradere, inspirado en este arder e iluminar. La perfección de la vida cristiana es la vida mixta. Y este es el sueño de Domingo, una vida en la que compartamos la palabra en comunidad, en la que se abran las puertas para compartir la palabra y dar el pan de la palabra compartida, y un espacio fundamental para orar. Los monasterios, a lo largo de los tiempos y sobre todo incluso después del concilio, todo el movimiento conciliar que fue llegando a diversos sitios de la sociedad, a las comunidades de vida contemplativa, a muchas los aires conciliares les llegaron mucho más tarde. Y todo el tema de la renovación llevó en determinados momentos a aferrarse más a una situación que homologaba a las monjas y que las hacía hacer a todas iguales, porque las metía dentro de un derecho canónico, en el que lo que la Iglesia hacía era forzarlas de alguna manera a claudicar con la fuente de inspiración primigenia. Y es lo que pasó en la orden. Y es lo que pasó en las clarisas exactamente igual. Los primeros monasterios no eran monasterios, eran casas de predicación donde se gestaba la predicación, donde compartían la palabra los hermanos y las hermanas, y donde los hermanos salían a predicar porque la mujer en ese momento no predicaba. De repente los conventos entran dentro de lo que es la vida monástica, dentro del derecho canónico, la vida monástica, con una clausura papal o monástica, pero entran a regirse por una clausura, por una dependencia canónica, que las pone en una situación de minoría de edad de los obispos, y las monjas, bueno, pues durante mucho tiempo hacia el principio se dedicaban al estudio y a la contemplación de la palabra, muchas veces a falta de formación y a falta de actualización, y muchas veces por estar tuteladas por los capellanes, que eran los frailes, que se les ponía, que Domingo quería que los frailes, y él mismo mandaba, que cuidaran de las hermanas, pero como no era posible que las hermanas salieran, para que velaran para que a las hermanas no les faltara nunca el pan y para que las ayudaran a tener lo que tenían que tener, creando entornos, pero no para que las dominaran y las hicieran vivir como menores de edad. Pero los monasterios quedaron, la mayoría alrededor del mundo, bajo la tutela de los frailes, que los frailes eran
el capellán que vivía en la comunidad y que mandaba más que la priora. Y lo que ha pasado es que los conventos se han quedado, yo no puedo decir que no vivan el carisma. O sea, hay mucha gente muy buena que han quedado viviendo muchas devociones que han terminado de alguna manera alejando del espíritu del Evangelio. Y seguramente hay toda la buena voluntad del mundo, pero cuando uno se pregunta y uno contempla a Domingo dice que pasaba las noches en oración. En Santa Sabina hay un ventanuco desde el que se ve la basílica, desde el que los frailes dicen que lo espiaban cómo oraba. Y él cuando de noche oraba, dicen que lloraba y suplicaba y que después cantaba y agradecía y repetía la palabra de Dios, ¿no? Esta era la dinámica que animaba su vida, ¿no? Y esto es lo que iba y transmitía a las hermanas, y cada vez que iba a predicar, a la noche volvía, hay algún relato precioso, cuando vuelve a uno de los monasterios a las 3 de la madrugada y les hace a las hermanas que saquen vino y dice, hermanas, celebremos porque hoy hemos tenido mucho éxito en la predicación, ¿no? Y una de las monjas, la beata Cecilia, escribe diciendo, y ese día en el convento éramos 140. Bueno, se ve que habían tomado bastante porque nunca hubo más en ese convento más de 30, entonces a lo mejor veían por 4. ¿Qué quiere decir esto? Que para Domingo la predicación que se gestaba en la comunidad la vivían conjuntamente, y si la estructura eclesial no permitía que las mujeres salieran porque corrían peligro, porque socialmente era lo que era, todos volvían a celebrar los frutos de la predicación que habían gestado conjuntamente, ¿no? Este es el espíritu un poco que nos anima como comunidad y que nosotras en la comunidad de Manresa nos preguntamos muchas veces, ¿y hoy qué haría Domingo? Nosotros yo creo que estamos llamadas no a ser fieles a Santo Domingo. Nosotros estamos llamadas a ser fieles al espíritu que movió a Santo Domingo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu de Dios. Y seguramente es por un camino concreto, por una senda concreta de la que estamos fascinadas. ¿Cómo continuar hoy el misterio de la predicación? ¿Cómo vivir eso de ir a salvar almas, que se decía, cambiarlo por el salvar personas? ¿Cómo vivir esta oración contemplativa que busca la verdad en el estudio, que la mendiga en la oración, que la vive en la pobreza evangélica y que la comparte partiendo y repartiendo el pan que han mendigado y que es para todos? Porque los frailes que estaban alrededor de la comunidad salían a mendigar el pan, y era el pan que se repartía en las comunidades a todos los que tenían necesidad. El pan que se parte y se reparte, pero el pan del que se alimentaban, que era el estudio y que era la oración. Llamados, decía, a ejercer la fraternidad. Llamados a vivir el contemplata y contemplata alistradere. Voy viendo el reloj, por eso voy adelantando. Cuando se celebran el aniversario de la fundación de la Orden, los 800 años de la Orden, se empiezan a organizar muchos simposios, muchos encuentros de monasterios. Lo que se iba repitiendo era cómo volver a las fuentes. Y una de las cosas que se predicaba mucho en la Orden y que se promovió mucho fue poner 2 monasterios referentes fundacionales para que los frailes, las monjas y los laicos pudieran ir a beber de la fuente de nuestra espiritualidad para actualizar nuestro carisma. Se rehabilitó el monasterio de Prulla, se pidió monjas a los diversos monasterios de la orden para que fueran a reforzar aquella comunidad y para que fuera un centro de predicación donde pudieran ir también frailes de todo el mundo y hermanas de todo el mundo a compartir. ¿Qué pasó? Había una comunidad pequeña, pidieron voluntarios. ¿Quiénes son los que iban de voluntarios? Los que no estaban bien en sus comunidades. Cuando tienes un proyecto y tienes una idea genial, es importante contrastar y ver
si puedes ver, pero bueno. Se hizo lo mismo en Caleruega. En Caleruega se hablaba de el pozo. Hay un pozo en Santo Domingo donde hubo un milagro. Vamos a beber en el pozo, en el que bebía la Beata Juana, en el que bebía Santo Domingo, en el que estaba, donde se gesta la predicación, donde Domingo hay un torreón muy grande, salía a otear el horizonte y su sueño desde pequeño era ir más allá, ir a los cumanos a predicar, a anunciar el Evangelio, porque no lo habían recibido al Evangelio. Pues vamos a dinamizar 2 monasterios, ¿eh? Para que la gente vaya a beber en la fuente y sea nuestra fuente de renovación. Y cuando empiezas a compartir la palabra dentro de una comunidad y empiezas a ver que los pobres vienen a las comunidades y que los pobres dejan de ser el centro de la comunidad. El centro de la comunidad tiene que ser Jesús, pero Jesús pobre, que vive en los más pobres, en las pieles vivas. Se dice que Domingo vuelve cordialmente a la zarza que arde sin consumirse, que se manifestó en Moisés. Moisés se siente llamado por Dios cuando tiene en su corazón las injusticias de su pueblo, cuando tuvo que huir, porque vio cómo mataban a un egipcio y entonces que maltrataban a un israelita y mata a un egipcio, entonces lo persigue. Tiene todo el tema de la injusticia y Dios le habla desde la zarza que arde y no se consume. ¿Y qué le dice Dios? Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada. La tierra sagrada es la vida de los otros. Quítate las protecciones que tienes, los dogmas, las estructuras, todo lo que te has ido cargando a lo largo de... Quítate todo esto que tienes. ¿Y quién eres tú? Yo soy el que soy. No es el Señor Dios de los ejércitos, el Todopoderoso. No. Es aquel que te llama por tu nombre y te dice, he visto la opresión de mi pueblo, he visto su sufrimiento y no lo puedo soportar. Por eso te envío. Y eso es lo que arde en la oración contemplativa de la palabra que se contempla dentro de la comunidad. Y esta palabra es la que te hace sentir cuando escrutas la palabra, que no puedes soportar estudiar, escrutar la palabra en la lección, que tenemos cada día en los monasterios, la lectura contemplativa de la palabra, si no somos capaces de abrir las puertas para entrar en contacto con los más pobres, las pieles vivas, que se mueren de hambre, que se mueren de sed, que no tienen techo, que no tienen quien los escuche, que no tienen quien los acoja, los diversos tipos de pobreza que tenemos en nuestro. Y nosotros seguimos en nuestras fortalezas, protegiéndonos, contemplando la palabra, retroalimentándonos. ¿Y dónde está el contemplata y contemplata listradre? ¿Dónde está esta luz que se enciende para iluminar? ¿Dónde está la comunidad que se abre para compartir los laicos con las hermanas y con los hermanos para ir a predicar? La gente fue a los monasterios y cuando empezamos a decir y a plantear este diálogo con nuestra sociedad, nuestra comunidad no fue entendida en esto, posiblemente por mi incontinencia verbal, pero porque decía y aparecía en los medios, y esto no es lo nuestro, esto no es la vida contemplativa, pero la comunidad a una es la que asume el compromiso de mantener las puertas de la comunidad abiertas para que la gente venga a orar. ¿Y cuándo abren las comunidades las puertas? Era una comunidad que estaba acostumbrada a acoger a los más pobres porque entendían las hermanas que era una orden mendicante. Cuando yo decido venir a Manresa, pues ya las hermanas a esto lo tenían claro. No es que la comunidad de Manresa se ha hecho así porque a mí se me ocurrió. No. Yo elegí esa comunidad porque era una comunidad auténticamente dominicana que vivía en la pobreza y la lectura contemplativa de la palabra compartida con los laicos. Cuando nos piden abrir el convento para hacer una plegaria interreligiosa, la gente no entraba dentro de los monasterios, estaban las rejas, se acababa de hacer una reforma del monasterio.
Y el convento empieza a llenarse de gente, y la gente venía y venía y venía y venía, gente de diversas religiones. La que era peor en ese momento llama al obispo de Vic, que era don José María Guix, y le dice: don José María, ¿qué hago? Dice: abre las puertas, Sor Pilar. Yo digo que aquel día las puertas del monasterio se abrieron y ya no se cerraron más. Y don José María hizo un documento diciendo: la priora puede abrir las puertas del convento para acoger momentos de oración, para comer, y siempre que la comunidad lo considere oportuno. Pues vino el obispo que tenemos ahora, que los conventos son de clausura, que no puede entrar la gente adentro, que no sé qué. Cuando hablas con Francisco, ¿te preocupa la falta de vocaciones? No, no me preocupa la falta de vocaciones. La gente entiende cuando usted abre las duchas en el columnato de la Santa Sede. La gente entiende su mensaje cuando va a Lampedusa. La gente entiende su lenguaje cuando durante la pandemia ora solo y el mundo lo ve orando en nombre de la humanidad. La gente entiende este lenguaje. La gente entiende el lenguaje de los consagrados cuando ve que somos capaces de abrir nuestras puertas y de vivir eso que animaba la vida de Santo Domingo, y que se habla que él vivía la compasión y la misericordia. Y todos constantemente están hablando de esto: compasión y misericordia. La compasión, que era la pasión compartida, y la misericordia, que él era su oración constante. Dios mío, misericordia mía. El nombre que Domingo daba a Dios era el nombre de misericordia. Misericordia mía, ¿qué será de los pecadores? ¿Qué será de los pobres? La pregunta que nos hacemos el 2008, cuando viene la crisis esta, después de haber abierto las puertas y que el convento se llena de gente. Humberto Menapacho, un monje benedictino argentino, decía: cuando la gente viene a pedirnos dinero, quiere decir que somos ricos, vamos mal. Si viene a pedirnos influencia, quiere decir que somos poderosos, vamos peor. Pero si la gente viene a orar con nosotros, quiere decir que estamos encaminados. Aquel día se abrió el convento para orar, y después, cuando vino la crisis del 2008, juntos abrimos las puertas para dar de comer a la gente. Católicos, musulmanes, bahá'í, budistas, todas las religiones que se iban congregando alrededor del monasterio y poblando en la ciudad, con esto de la globalización, que la gente huía de sus países y que se multiplican los templos, las iglesias y las diversas confesiones y fuentes de espiritualidad en una sociedad cada vez más secularizada. Comenzamos un proyecto. Un proyecto que a la iglesia le cuesta acogerlo porque eso no os toca a vosotros, sino esto le toca a Cáritas. Y hay que dar la caña y enseñar a pescar, porque si no, esto es asistencialismo. Pero hoy tenemos muchos pescadores que se morirán de hambre porque no hay trabajo. Entonces, cuando tú escuchas a la gente, la vida, lo que decía Timothy, se te pone patas para arriba. Y a Domingo vio la hambruna que había y vendió los libros. Y a lo mejor lo que tenemos que ser es capaces de quemar nuestros libros o de vender nuestros libros para poder estudiar y para poder leer el Evangelio en nuestros hermanos pieles vivas. Y la comunidad empezó este proceso. Francisco me dice: ¿qué queréis hacer? Primero, cada vez que nosotros hablamos o tenemos un gesto, los monasterios de la orden, que se han puesto como base para que la gente vaya a beber, te hacen un documento y te lo publican y lo dan a los medios de comunicación, renegando de la comunidad de Manresa, porque esto es la negación de la vida contemplativa. No vamos a luchar contra lo que piensan los monasterios. Yo creo que es muy importante salirnos de una federación y que cada uno sea fiel al espíritu como lo entiende. Francisco nos concede Comunidad Dominicana de Discernimiento Carismático. Muy bien. Los documentos hoy eclesiales dicen que todos los monasterios tienen que estar federados. Nosotros nos salimos de la federación, Francisco pues nos salimos de la federación. Tercero, estás incardinado en una diócesis. Nuestro obispo no lo entiende y, bueno, pues hay que buscar a alguien que te acompañe, sobre todo para poder dar una forma canónica y garantizar que eso que estáis viviendo ahora pueda tener una continuidad en el tiempo. ¿Quién queréis que os acompañe? Omella. Fantástico. Omella, tengo mucho trabajo, hacer lo que os parezca y si tenéis problema me avisáis. Y vamos compartiendo la vida, el proceso continúa. Y en la orden, cuando ven que esto empieza a dar y que empieza a oler a dominicano, envían un visitador. Un visitador porque la vida contemplativa de la orden es como que estamos perdiendo el espíritu de la dimensión contemplativa, y la comunidad continúa dedicada a la vida contemplativa. Y en mi comunidad nos levantamos muy temprano y tienes una hora de oración y tienes la misa y tienes una hora de acción de gracias y tienes tiempo de estudio y tienes la hora de la lección. Pero has abierto las puertas y con nosotros viven 15 personas
y cada día en el convento comen 30 personas y la fundación se ha hecho muy grande y compartes la vida y la misión con los laicos que comparten la vida con nosotros. ¿Qué es esto? Envían a alguien, a un visitador, el visitador queda enamorado y dice, esto es lo que quería Domingo. Hace un informe positivo, lo presenta al maestro de la orden y el maestro de la orden dice, no, vamos a mandar otro visitador, que las monjas hagan una terna, que me propongan 3 personas, yo elegiré uno y vamos a hacer una visita canónica. El Papa dice, hacele la lista, que vayan si quieren. Hacemos la lista, no le gusta a ninguno de los 3 y ya se han olvidado de nosotros. Con lo cual, gracias a Dios, la comunidad. Vivimos al aire del Espíritu. Creo que se vive el carisma y la intuición de Domingo. Cada noche en el monasterio compartimos la palabra con los laicos que viven con nosotros. Nuestro objetivo es que los laicos no vivan como monjas ni las monjas como los laicos, que cada uno viva su propia vocación. La gente pregunta, ¿participan en la liturgia de las horas? Algunas veces sí, otras no. ¿Y participan en la misa de la comunidad? Los domingos sí, si están, si no, no, porque es la hora que van a trabajar o que van a estudiar. Y tenemos con nosotros gente muy joven que están trabajando, que están en lo que están trabajando, que están colaborando en los proyectos de la fundación, pero que están siendo una semilla de evangelio, compartiendo la palabra y pues intentando con los pies descalzos salir a predicar. ¿Preocupa lo institucional? No. Me llama mucho la atención porque por declaraciones o por qué cosas, pues no te veían y estar muy en contra. Ahora ya nadie nos molesta. Los obispos que querían cortarme la cabeza, supongo que ahora ya hasta son simpáticos, porque como el Papa está de acuerdo con nosotros, ayer mismo me llamaba la atención, le decía uno que paseaba conmigo en el Vaticano, le decía, que no entiendo cómo estos cardenales que antes ni me miraban, ahora pues mira, te saludan y hasta, mira, entras a la doctrina de la fe, pues bueno, te encuentras con el prefecto, que es un argentino, y nos hace, bueno, pues muy bien, muchachos, me alegro mucho que por fin nos encontramos aquí sin que me manden a la hoguera, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos en un momento en el que es tan dramático lo que estamos viviendo, pero tan apasionante la oportunidad de que hay algo nuevo que está brotando y que creo que tenemos que ser capaces de descubrirlo, que es el momento para vivir en fidelidad creativa al espíritu. Yo digo clarísimamente, en mi caso, al espíritu que movió a Domingo para contemplar a Jesús crucificado y para entender que el crucificado es el resucitado y que la vida pasa también por la muerte. La muerte que la estoy tocando cada día en Ucrania cuando voy, una muerte cruenta, pero que también la estamos tocando en la muerte a nivel institucional de muchas formas de vida, de muchas frustraciones, de muchas situaciones que está viviendo la gente, de mucha pobreza en personal, de mucha pobreza en valores, pero también la oportunidad de algo que me quedó, y con esto termino, cuando me fui a visitar a Raymond Paniker unos meses antes de su muerte. Fui a Tabertet, le hice una entrevista para un programa de televisión que tenía en la City TV y le pregunté cómo vivía él y cómo veía la situación de la iglesia y cómo se podía actualizar o dejar que el espíritu nos moviera para ser fieles al espíritu y no a esto que habíamos construido nosotros y que nos iba encorsetando. Y me dice, mira, yo creo que tenemos que vivir en la iglesia a impulsos del espíritu. Y si tengo que buscar una imagen bíblica, creo que tenemos que recuperar, me dice, la vocación samsónica. La vocación samsónica. Nosotros firmes en el Evangelio, agarrados en Jesucristo, que se encarnó y se hizo uno de los nuestros, agarrarnos fuerte a la columna a la que se agarró Sansón y moverlo para que termine de caer toda esta estructura que nos está oprimiendo y nos impide dejar que el espíritu nos movilice y ser capaces de volver a construir sobre los cimientos del Evangelio. Pues yo creo que esta es la genialidad de Domingo. Dejar que la palabra no siga encadenada a los legados pontificios y que esté limitada solo a unos cuantos, sino que la palabra pudiera echar a andar por el mediodía francés y de ahí hacia el mundo, porque no se predicaba, ¿sí? Que pudiera echarse, que la gente pudiera leer la palabra, que pudiera anunciarse la palabra, pero que fundamentalmente la gente pudiera leer la palabra en la vida de los cristianos, de los predicadores. Se conoce a Santo Domingo como el predicador de la gracia. Predicador de la gracia porque lo que él predica es que todo lo que se nos ha dado es gratuito.
Y lo que tenemos que hacer es, lo que gratis hemos recibido, es darlos de manera gratis. Si somos predicadores de la gracia, no somos apocalípticos. Si somos predicadores de la gracia, nos convertimos en predicadores de la buena noticia. Y cuando contemplamos la palabra nos hace tener la experiencia inédita de Jesús en el Jordán, cuando dice, este es mi Hijo amado, el predilecto en quien me complazco. Jesús se va al desierto a elaborar esta experiencia del amor transformador de Dios, y de ahí, de la experiencia del desierto, se va chutado a la sinagoga de su pueblo, y el Espíritu le unge y le envía a anunciar la buena noticia. ¿Para qué lo envía a Domingo? Para lo mismo para lo que lo envió a Francisco, para lo mismo que envió a Santa Teresa y a todos los santos y a todos nosotros. Hacer nosotros una buena noticia para nuestro mundo. Anunciar un año de desgracia en medio de las desgracias, y hacer un motivo de esperanza preguntándonos cada día, con lo que soy, con lo que tengo, con la palabra que me alimenta, ¿qué puedo hacer para que alguien esté un poco mejor? Si lo hacemos, la esperanza no podrá fallar. No sé si soy una buena hija de Santo Domingo. Quiero mucho a Santo Domingo, me seduce la compasión que animaba su vida, y si me permitís una anécdota, aunque ya estamos fuera de tiempo, cuando la gente me pregunta, ¿cómo es que has llegado a España, habiendo entrado en un convento de Argentina? Digo, porque yo soy dominica y desde pequeña estudié en un colegio de dominicas desde los 5 años, y porque creo en la misericordia. ¿Qué te piden cuando entras en la orden? ¿Qué pides? La misericordia de Dios y la vuestra. Y cuando haces profesión te preguntan, ¿qué pides? La misericordia de Dios y la vuestra, la de los hermanos. La misericordia es creer en la bondad y en el amor gratuito de Dios. Cuando yo estaba en el noviciado, en San Justo, había en ese momento 50 novicios, un coro enorme, majestuoso, novicias de todos los monasterios. Un día una de las monjas, Sor Gabriela, va al locutorio y vuelve hundida al recreo. ¿No? Todas estábamos allá. ¿Qué te pasa? Es que venía a visitarme mi hermano Pablo. Para mí su hermano Pablo era el más sensato de todos. Y dice que él cree que no existe el infierno. Y si no cree en el infierno, ¿cómo vivirá? Y yo le digo, ¿cómo vivirá? Yo te diga, yo creo que todos nos vamos a salvar, y yo creo que la salvación es gratuita y es para todos, y una buena noticia. Y yo creo en la misericordia en la que hemos entrado, ni me cuestiono. Lo que no me esperaba yo es que saltaría un Sanedrín para decir esto que, ¿cómo puedes decir esto que no es doctrina de la Iglesia? Tienes que profesar públicamente tu fe. Eso que se hacía el juramento antimodernista antes, ¿no? Que tenía, y que el que se saltaba algo de la doctrina no podía dar clases en la facultad, entonces lo hacía hacer el juramento antimodernista. Me iban a hacer a mí hacer la profesión de fe antimodernista, porque había dicho que, y la priora que había era un poco más joven, un poco más sensata, y dice, bueno, ¿sabes cómo hacer? El plato fuerte, dice el maestro de la orden, es, en la orden desde el comienzo, es la disputación. Como nos alimentamos con la palabra, animados por este espíritu, vivamos la disputación y, pensando diferente, busquemos la verdad. ¿Por qué no hacemos y nos reunimos y hablamos de esto que está diciendo? ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo entendemos la salvación dentro de la orden? Yo viendo cómo me hacía un poco difícil allá en medio del último mono que me llegaba ya. Teóricamente yo a la noche tenía, en el momento de completas, que salir en el centro y rezar el credo. Y dicen las monjas, no te cuesta nada, salir, rezar el credo y ya. Me voy a la biblioteca a la siesta a estudiar, a ver cómo podíamos dialogar con las hermanas en la tertulia. Toda la biblioteca que tenía le daba argumento a todas. Una de las monjas me dice, Santa Teresa dice que vio que las almas caían en el purgatorio como caen las hojas, o en el infierno como caen las hojas en el otoño. Y no sé, pero me he hecho monja para esto, creo que no lo ¿dónde he caído, no? Y empecé a sentir una angustia muy grande. Y me dice, bueno, esta noche me dice la maestra de novicia, cuando recemos completa, no te cuesta nada, tienes que tener un acto de humildad, y Dios bendice la humildad. Yo tenía poca humildad, con 19 años me va a pedir humildad a mí, o pensaba que me comía el mundo, y en definitiva creí en aquello en lo que había entrado. Estaba enamorada del Evangelio, para mí era otra. Vamos a rezar completas, íbamos todas con la capa negra rezando en fila, un coro, todas en redondo. Y, hermanas, llegadas al final de este día que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestra fe. Silencio,
examen de conciencia, y tenía que salir la pecadora al centro a rezar el credo. Y ya con eso alcanzaba la redención en la hora. Y a mí me venía a la cabeza que pides la misericordia de Dios y la vuestra. La de Dios la tengo, la de mi hermana parece que no. Y yo creo en la misericordia de Dios. Y de pronto me vi que estaba ya en el medio y empecé a rezar el credo. Creo en Dios, pero sin pensarlo. Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo, y descendió a los infiernos. Digo, joder, sí que hay infierno. Las miro a las hermanas y digo, sí, descendió a los infiernos, pero al salir puso un cartel que decía, cerrado por resurrección. Y me fui, a los 15 días estaba en España. Estaba haciendo el noviciado, 5 años, o me iba a mi casa, o me las pasaba a la federal y me dice, mira, yo creo que estoy en la misma línea, ¿no te vas a Valencia, al noviciado allá, 5 años de estudio, vida contemplativa, después vuelvas a la comunidad, y fueron 5 años en lo hondo del surco, escrutando la palabra y leyendo y releyendo a las fuentes de la obra. Y cuando tuve que volver a mi comunidad, tenía que volver por 3 meses, estuve 5 días, me fui a ver a mis padres y me volví a, a Valencia. Y me preguntan, ¿cómo es que has llegado a España? Porque soy dominica, creo en la misericordia de Dios y en la vuestra. Eso es histórico, ¿eh? Pasa que no les gusta que lo explique. Ay, qué bueno. No sé si es lo que me pedíais, pero bueno. Efectivamente, era lo que pedíamos y además podemos decir, por lo que nos has contado de Santo Domingo, que eres digna hija de Santo Domingo. De buen humor, alegre como él, por Era lo alegre, que era alegre, eso me alegre, llama la atención mucho de la ¿verdad? alegría de los sí, Alegre como él, con sentido del humor, con palabra clara, pero es que además, o sea, diáfana, no clara, diáfana. Yo te quería preguntar, cuando dices, claro, ya sé que está ahí debajo en el sustrato, ¿no? De lo que se trata es vivir al aire del espíritu. Ahí está una libertad que vive en tensión constante, ¿no? Supongo que es eso a lo que estamos llamados a vivir, esa auténtica libertad de lo que somos, iluminados por la palabra, pero es que a veces da miedo la libertad, ¿no? ¿Cómo se da ese salto? yo creo que a mí lo que me ha liberado mucho más son 2 cosas. Uno, tener la comunidad que tengo. Ujú. Es una comunidad de hermanas en las que realmente, y cada una de las hermanas que han marchado a mí me han marcado mucho. Y las tengo muy vivas, y creo que hemos hecho una comunidad realmente en la que hemos aprendido a compartir la palabra, ¿no? Y sí que hemos vivido mucho tiempo el querer ser el obispo, no sé si excomulgarlos o ponerlas en entredicho, que te llamen a Roma y que te digan que tienes un proceso canónico abierto y que después te dicen que la verdad es que esto era un tema de abuso de poder por lo que decíamos o por lo que hacíamos, recibir un documento en el que te prohíben salir del convento con un precepto formal es si desobedecen. Un momento dado en que estás al lado de los más pobres, estás al lado de unas realidades que no pueden esperar y lo estás acogiendo como comunidad, esto no puede esperar. Entonces, cuando llaman a la que era priora de mi comunidad de la orden y le dicen, en general, tienes que echar a Sor Lucía de la comunidad, pues si no la comunidad, y si no es que no es Sor Lucía, es la comunidad. Es la comunidad la que ha hecho esta opción. No lo habéis entendido, es la comunidad. Y entonces, bueno, pues es esto, ¿no? Si nosotros entendemos, te dicen, claro, que que la obra es del espíritu, pero pensamos que esto lo tendría que liderar alguien de la orden. Me lo matan en 4 días. Entonces, yo, ahora, por ejemplo, en el tema de la misión que tenemos, estamos trabajando en la fundación en Manresa y los laicos están muy implicados. Pero en todo esto que se ha abierto de entrada de lo de Ucrania, que tenía el apoyo de la comunidad y de los laicos, si no, no hubiera sido posible tampoco. Eh, voy a Roma 1 o 2 meses, nunca me gustó Roma, pero voy a encontrarme con Francisco, que es el que está apoyando un poco esto, con el que estamos. No he podido encontrarme todavía nunca con el maestro de la orden. Nuestra vocación es seguir dentro de la orden en comunión, ¿no? Pero yo creo que así como no hay nada fuera de la iglesia, la orden es mucho más que los límites canónicos que puede tener la orden, ¿no? Entonces a veces, pues, el vivir la vocación sansónica, esto te da libertad. O sea, yo
Al principio, cuando que te van a excomulgar, que van a cerrar el convento, que no se pueden recibir vocaciones, que ya son menos de 5, no, ni me importa. Es que ni me importa. Yo que hemos aprendido a vivir a la intemperie. Y entonces yo digo, pues no tengo un duro, pero estamos gestionando 58 pisos. No tengo un duro, pero cada vez nos vamos a Ucrania. Tengo un duro, pero hemos abierto un hospital de campaña y estamos por tener otro. Entre otras cosas, pues mi maestra de novicia, cuando fui al noviciado, me dijo, mira, Lucía, los 5 años de noviciado prácticamente no hay contacto con el exterior. Son 5 años para que la novicia aprenda a vivir solo de Dios. Solo de Dios. Y entonces hay que orar y pedir con confianza a Dios. Y hay que pedir a Dios. Yo en Manresa aprendí que hay que pedir a Dios, pero que hay que pedir a todo Dios. Y yo me dedico a pedir a todo Dios. Se me levanto cada día a mendigar la palabra, comparto la palabra con la comunidad y la comparto a la noche también, pero durante el día, cuando veo las necesidades de lo que hay, pues yo le pido a todo Dios y que la gente se implique, y creo que es el tema de la multiplicación de los panes y de los peces. No es el Mac Laris o el Magic Andreu que empiezan a multiplicar los panes como Jesús, sino la pregunta, ¿y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? Y cuando cada uno pone lo que es y lo que tiene, hay para todos y encima sobra. Aparte de leyendo este evangelio, aprendes que Jesús era catalán, porque se recogen 7 cestos de panes porque no se podían malbaratar los alimentos. Esto también es verdad. Pero hay para todos y sobra. Yo no sé si antes hay alguna persona que queráis hacer alguna pregunta, alguna reflexión o en el chat. Ahí. ¿Dónde está? Se fue el chat. Aquí. Es que ha sido tan claro, es que no hay. Yo solo, ya para terminar, quería decir 2 cosas. En el fondo, escuchándote, es aquello de tener el corazón, un corazón limpio y ser sencillos como los niños, porque aquí lo que al menos a mí me llega era tan claro lo que decía Jesús, ¿no? Estimeos, amaros los unos a los otros, porque ahí está todo, incluso a los enemigos, ¿no? Y crear esas comunidades, lo que estáis promoviendo y moviendo, no dejan de ser ese regreso a las comunidades originales, ¿no? Mixtas, bueno, ahí estaba, y la gente compartiendo, ayudándose. Los apóstoles salían a predicar y regresaban, ¿cómo os ha ido, chicos? ¿No? Me recordaba un poco, les mandaba a predicar y luego volvían. Bueno, pues es ir compartiendo toda esa vida de manera sencilla, pero es verdad que hemos vivido en una estructura, o vivimos todavía en una estructura que cuesta de romper esos moldes. Ahí a veces también da un poco de pánico, ¿no? Pero ese moverse por el espíritu es lo que entiendo que da esa fuerza y esa libertad para vivir, que lo has dicho muy bien, me ha gustado mucho. Vivir con sentido lo que nos entra por los sentidos y que da sentido y orienta la vida. O sea que muchas gracias, Lucía, porque nos has regalado verdaderas perlas y también mucho. Muchas gracias. Gracias a Y gracias vosotros. también a vosotros y a vosotras. Y deciros que la próxima conferencia la tenemos no en jueves, el mes de abril será el lunes 15 a las 7 de la tarde. Igualmente hablaremos de San Ignacio y el conferenciante será el jesuita Javier Meloni. O sea que os esperamos el día lunes 15 de abril para conocer más de cerca a San Ignacio. Gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.